lo que podríamos llamar agroterrorismo, que es por lo que tú me preguntabas en concreto, Ujú. armas que lo que podrían hacer era acabar con las cosechas o minimizar el producto de esas cosechas. Luego está algo que se ha utilizado mucho a lo largo de la historia, que es también las armas químicas y las armas biológicas. Lo que más, lo que más duele es que la población se quede sin comida. O sea, se hace un apagón en España y la gente, yo pues, lo veía, después lo vimos, cuando volvió o hizo todo a funcionar, que la gente se ponía a cantar, no digo que lo vivieran bien, ¿no? Pero ahora, cuando falte comida... Tú sabes que España, hoy, con todas las técnicas avanzadas que hay agrícolas, España podríamos producir literalmente para media Europa, para media Europa. En la mente de las personas, lo que se llama la guerra cognitiva, con mucha desinformación por parte de uno y otro bando, esta inteligencia holandesa decía que tenía pruebas de que Rusia estaba utilizando ahora mismo en Ucrania no solo armas químicas, sino también armas biológicas. Porque yo digo siempre, en democracia todo el mundo tiene derecho a hablar. Lo que no tenemos ninguno la obligación es de escuchar. Y cada uno que escucha, el que crea que le gusta más su mensaje. Porque a los del campo ya nos toca mover ficha. Estamos listos para cambiar las reglas del juego. Con Luis Carrasco. Campo y Tablero. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos de nuevo a Campo y Tablero, el programa donde el campo tiene su propia plataforma, la plataforma que todos ya conocéis, AgriNews Play. Aquí discutimos temas muy variados y que nos interesa a todos los que estamos, todas las personas que trabajamos en el sector ganadero y agrícola. También les puede interesar, y creo que les interesa mucho, a aquellas personas que quieren conocer y cómo pensamos el sector ganadero, que muchas veces estamos muy alejados de la sociedad urbanita. Pues aquí nos acercamos a todos ustedes, a todos vosotros y todas vosotras. Hablamos de, en este caso, el que no conozca AgriNews Play y que esté por primera vez aquí, hablamos de temas muy variados, desde alimentación, que les interesa a todos, y nutrición, de mercados, y así como geopolítica y economía. Es decir, temas muy variados, no vamos a hablar de técnicas, ni de vacunas, ni de patologías, sino de temas que interesan a cualquier persona, cualquier ciudadano o ciudadana de España o Latinoamérica, que hable español en este caso. Hoy tenemos sobre el tablero 3 temas muy interesantes que creo que debemos tocar esta semana y retomar esta semana. Vamos a hablar un poquito de lo que es el agroterrorismo, vamos a hablar del trigo de Ucrania, importaciones, vamos a intentar sacar la bola de cristal un poquito, a ver si hay un posible final o cuándo podemos acabar con las guerras que hay en Europa, y también vamos a hablar, como no, de unos temas que nos preocupa a plataformas como la nuestra y del invitado que tenemos aquí, de lo que significa la libertad de expresión y pensamiento, que llegamos a este nivel ya. Después de que el Congreso de los Diputados, como ha sido justo cuando estamos grabando este vídeo, podcast, ha aprobado el Congreso de los Diputados la expulsión de uno de los periodistas que formaban parte de la actualidad en redes. Aquel periodista, que hablaremos de él un poquito, que incomodaba con sus preguntas a muchos de los políticos. Vamos a mirar hoy de frente este tipo de amenazas, vamos a hacerlo y contamos con alguien que ha sido una de las primeras voces en advertirlo, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, tanto en su canal como en nuestro canal de AgriNews Play. Se trata de una referencia en inteligencia, seguridad y estrategia. Estoy hablando de nuestro coronel, el coronel Pedro Baños. Así que, coronel Pedro, bienvenido. Hola Luis, encantado de nuevo estar en este programa muy interesante, cada vez más interesante. Lo estás haciendo fenomenal y os doy la enhorabuena por ello. Bien, pues bueno, gracias, me sonrojas, ¿eh? Pedro, me sonrojas. Te tengo que agradecer que compartas tu tiempo con el sector agroganadero y con las personas que nos dedicamos a este sector, que es el sector que nos dedicamos a alimentar a la sociedad española y europea y latinoamericana. Es decir, para los que están en Europa igual no son tan conscientes, pero en Latinoamérica el huevo, el pollo es la proteína barata. Es decir, la gente, las personas que necesitan comer una proteína barata tienen el pollo y el huevo como una de sus principales proteínas. Aquí lo damos como casi como un commodity, como algo más, pero en algunos países de Latinoamérica es muy importante. Y déjame introducir uno de los temas que también hemos ido a hablar en tu canal, el canal del coronel, que del agroterrorismo, ¿no? ¿Qué debemos entender como agroterrorismo? Como una nueva forma de guerra híbrida tan eficaz y peligrosa como tan peligrosa como los ataques, ciberataques o desinformación. Yo he oído hace relativamente poco que se está utilizando por parte de Rusia, armas químicas, armas biológicas. A ver, ¿hasta qué punto esto es peligroso y se está utilizando, Pedro?
Mira, lo primero, ya sabes que yo encantado de verdad, de corazón, de estar en tu programa porque soy un apasionado del mundo que nos sostiene a toda la sociedad, que es precisamente el mundo rural, la agricultura, la ganadería, la pesca, este mundo que es fundamental. Porque lo que hemos dicho tantas veces, Luis, podemos prescindir de muchas cosas. Podemos prescindir de la inteligencia artificial, de la digitalización, de todo, pero no podemos prescindir de lo que significa la supervivencia y sobre todo lo que genera esa supervivencia, que es precisamente el campo. Así que por mí encantado. Mira, efectivamente, alguien podría pensar que esto del agroterrorismo pues es poco menos que una fábula, que es una invención. No, no, en absoluto. Verás, es una forma, como tú decías, diferente de hacer la guerra, de actuar contra el adversario, que es a través de utilizar las armas biológicas. Porque vamos a distinguir un poco, hacerlo de una manera muy, muy rápida, muy comprensible por todos los espectadores, que es lo siguiente. Verás, dentro de lo que se consideran las armas de destrucción masiva, están por un lado lo que serían las armas nucleares, las bombas atómicas, para simplificar. Por otro lado, también estaría lo que ahora mismo sería todo lo relacionado con la parte radiológica, que es porque ya no solamente es NBQ, sino NBQR. Luego está algo que se ha utilizado mucho a lo largo de la historia, que es también las armas químicas y las armas biológicas. Estas armas biológicas hasta no hace mucho se llamaban bacteriológicas solamente y luego pasaron ya a llamarse biológicas y ahora también explicaré por qué. Esto que te decía, esta guerra, en realidad química y biológica, se ha utilizado tradicionalmente a lo largo de la historia, aunque nos parezca mentira. Imaginémonos por cuando se tiraba, por ejemplo, de un barco a otro, pues se tiraba pez hirviendo para no solamente para quemar el barco, sino que, por ejemplo, produjera humos que asfixiaran al adversario. Porque si hablamos de armas químicas, estamos hablando de armas que se utilizan unos fines diversos. Por ejemplo, puede ser efectivamente vexicantes para levantar ampollas, puede ser asfixiantes y para impedir respirar, evidentemente, puede ser neurotóxicas que afectan al sistema neurológico, es decir, las hay de tipos muy diversos. Pero son las armas químicas, que se emplean productos químicos, que es diferente de las armas biológicas. Las armas biológicas, y por eso decía que antes se llamaban bacteriológicas, porque solo empleaban bacterias. Hoy se emplean, en estas armas biológicas se emplean bacterias, virus, hongos y toxinas. Tú fíjate qué variedad más tremenda y tan terrible. Y además, muy difícil de emplear y de controlar, pero hay quien se cree que las ha utilizado también a lo largo de la historia. Bueno, a lo largo de la historia se ha utilizado y te voy a explicar, por ejemplo, una manera muy sencilla que se empleaba en la antigüedad de estas armas biológicas. Era simplemente tirar dentro de un pozo, tirar un animal muerto que precisamente contaminara todo ese pozo, incluso el agua que podía surgir de ese pozo, el arroyo que podía venir de ese pozo, y por lo tanto estabas envenenando a todas las personas que tomaran ese agua. Y luego incluso se llegaba también, no olvidemos, sabes que se llegaba a una manera de acabar con las cosechas, era por ejemplo echarle sal a las cosechas. Eso podríamos decir que sería una agresión química, ¿no? Sabes que se echaba sal a los campos y quedaban totalmente estériles. Bien, volvemos a las armas biológicas. Ya se habló con insistencia que Estados Unidos las había empleado contra Cuba en la época de Fidel Castro, precisamente para crear a través de estos virus, bacterias, hongos y toxinas, pues arruinar los campos y también incluso matar animales, que también evidentemente con todo este tipo, imagínate que causaran una enfermedad y por tanto pues acabaran con... Eso está muy documentado, yo lo tengo documentado en algunos de mis libros, lo tengo documentado. En aquel momento no había certeza absoluta, poco a poco, incluso con la documentación que recientemente desveló o proporcionó Donald Trump, pues ha quedado confirmado que sí que se habían utilizado por parte de Estados Unidos. Y con respecto a lo que tú decías, las últimas noticias que han aparecido por parte de la inteligencia holandesa, que también vamos a ponerlo en cuarentena, porque sabes que hay mucha desinformación en el mundo en el que vivimos, y la guerra se libra también en la mente de las personas, lo que se llama la guerra cognitiva, con mucha desinformación por parte de uno y otro bando. Pero esta inteligencia holandesa decía que tenía pruebas de que Rusia estaba utilizando ahora mismo en Ucrania no solo armas químicas, sino también armas biológicas. Y concretamente, lo que podríamos llamar agroterrorismo, que es por lo que tú me preguntabas en concreto, armas que lo que podrían hacer era acabar con las cosechas o minimizar el producto de esas cosechas ucranianas. De momento yo no lo he podido confirmar, solamente es una información que procede de los servicios de inteligencia holandeses, me imagino que también instigados por los servicios de inteligencia ingleses,
pero de momento no lo he podido confirmar por más fuentes. Pero ya te digo que estas armas se conocen, que se tienen y que se pueden utilizar. No olvidemos que las grandes potencias siguen teniendo estos laboratorios biológicos donde además desarrollar, digamos, proyectos para el bien también se emplean para el mal. Es decir, para precisamente desarrollar estos agresivos biológicos y que parte de ellos podrían ser empleados contra todo el ámbito de la agricultura y de la ganadería. Y las tienen ahí. Muchos dicen que no, que simplemente es para experimentar, para buscar vacunas, pero evidentemente también se pueden utilizar para el mal, no lo olvidemos. Y muchas veces el experimentar esas vacunas es simplemente para tener en la vacuna la persona que la lanza, por así decirlo, porque piensa que el problema no de lo químico, que suele ser más localizado, eso ya se empleaba en la Segunda Guerra Mundial, como bien sabemos, pero lo biológico tiene un riesgo que es que mute aquello que se lanza contra el adversario y termine volviéndose contra el que lo ha lanzado. Y por eso precisamente se trata, obviamente, lo primero de tener vacunas, de tener paliativos por si tus propias fuerzas o tu población del que lo ha lanzado está bien afectada, pero como digo, aquello puede mutar aquello que hemos lanzado y que nunca sabe si aquello se puede volver contra el que lo ha utilizado en primer lugar. Eso es un poco la situación, por hacerlo de una manera pues sencilla. Pero claro, aquí ya te digo que hay grandísimos expertos que aseguran que sí, que lo tienen todas las grandes potencias. Incluso muchos dicen que precisamente quien lo puede estar desarrollando incluso de modo más firme son países que no teniendo el arma nuclear o teniendo pocas armas nucleares, en paralelo desarrollan este tipo de guerra, llamémosle híbrida, si lo queremos llamar, porque es lo que muchas veces hay quien llama que esto es la bomba atómica de los pobres. Es decir, tú no tienes bomba atómica o no te la dejan tener, pues ya sabemos que el que la tiene no quiere que los demás la tengan, o bien tienes pocas y desarrollan también en paralelo este tipo de agresivos químicos y biológicos para amenazar también al adversario de que en caso de entrar en guerra, pues lo llevarían a utilizar. Y por supuesto, no solamente, como hablamos, contra seres vivos, sino también contra las cosechas. Tú hablabas del tema de Ucrania. El tema de Ucrania, lo que pasa es que tiene un problema enorme porque ahora ya la Comisión Europea está pensando de dejar de subvencionar o de permitir que entraran los productos ucranianos sin ningún tipo de aranceles y con grandes ventajas para el resto de la Unión Europea. Los primeros que se han negado, que ya llevaban tiempo protestando, son los que están más próximos, precisamente, fronterizos con Ucrania, como es el caso de Polonia, donde los agricultores polacos llevaban mucho tiempo quejándose de que era totalmente injusto, de que no era aceptable que se permitiera a un país que no es de la Unión Europea exportar sus productos a los países de la Unión Europea y en unas condiciones muy ventajosas que estaban perjudicando al campo europeo. Esto también, sabes que también ha habido problemas aquí en España, pero sobre todo en los países limítrofes que estaban entrando grandes cantidades, como era el caso de Polonia. Así que probablemente lo que a Ucrania más le perjudique, más que esa guerra y ese agroterrorismo o guerra biológica agrícola que podría estar llevando a cabo, vamos a poner, como digo, en cuarentena y en suspenso por parte de Rusia contra Ucrania, probablemente lo que más le preocupe es que efectivamente se le pongan limitaciones a la exportación de sus productos agrícolas al resto de los países europeos. El uso de armas biológicas o agroterrorismo, Trump desclasificó unos documentos de la CIA donde ya quedaba patente que se había usado o se planteaba usar. Indicas o dices que las grandes potencias tienen estas armas biológicas. Es decir, cuando hablas de grandes potencias, ¿qué te refieres? ¿A Rusia, Estados Unidos, China y la Unión Europea también? ¿O en la Unión Europea está prohibido eso? La Unión Europea piensa que somos mucho más restrictivos, muchas veces, porque me parece muy bien, ¿no? Por cuestiones éticas somos mucho más restrictivos, pero como en tantos otros temas, ¿no? Por ejemplo, investigaciones, en clonaciones, en mutaciones genéticas, entre otras cosas que sí que realizan otros países, pues que consideran que eso les puede dar una ventaja en el campo de batalla o simplemente una ventaja de desarrollo tecnológico, ¿no? Que aquí ya te digo que por cuestiones éticas pues las tenemos prohibidas. Sobre todo son esas otras grandes potencias, pero te decía, también se ha hablado mucho
aunque tampoco sabemos si es exactamente cierto, de que Corea del Norte, lo que te decía, que también puede estar muy avanzado en este tipo de armas. Entonces, tú decías, ya no solamente contra Cuba, tú sabes que también se acusaba, Rusia acusaba a la Unión Soviética, perdona, Estados Unidos a la Unión Soviética y la Unión Soviética a Estados Unidos durante la Guerra Fría también de utilizar este tipo de agroterrorismo, precisamente pues para acabar con las cosechas, sobre todo Estados Unidos contra Rusia, de acabar con sus cosechas y empobrecer al país, claro, con todo lo que ello significa, que es que no necesitas ni pegar un tiro, no necesitas que intervenga un carro de combate ni un avión de combate, sino que simplemente si acabas con las cosechas, empobreces a la población, pues estás creando un problema gigantesco, evidentemente, al país sobre el que estás actuando. Claro, porque tú imagínate, claro, fíjate el tema que es delicado. Pues estamos hablando de alimentación. Es decir, cuando se usa un arma, si se usase un arma biológica en ese sentido, lo que más, vamos a decir, lo que más duele es que la población se quede sin comida. O sea, se hace un apagón en España y la gente, yo lo veía, después lo vimos cuando volvió un poquito todo a funcionar, que la gente se ponía a cantar, no digo que lo vivieran bien, ¿no? Pero ahora, cuando falte comida, es decir, y te doy un detalle, es decir, en la Rusia de la posguerra murió mucha más gente de hambre que en la propia guerra de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, al final es un arma que puede ser mucho más punitiva que una guerra en sí misma. Totalmente, y además piensa que o sea, empobreces en general al país, sobre todo países que vivan también de exportar los productos agrícolas, tú imagínate el daño que le haces. Y como dices, y luego pensar que es que puedes dejar a la población sin alimentación. Y sobre todo en algunos países que ya de por sí son deficitarios en productos alimenticios, que tienen que importar parte de ellos, pues tú imagínate si encima lo poco que tienen, pues la arruinan las cosechas, ¿no? Esto es terrible, pero que sepamos, ya te digo, que para eso tienen estos laboratorios de desarrollo biológico, estos países muy avanzados. Mira, recientemente hubo un caso de un científico chino, el que había precisamente, lo dijo Estados Unidos, lo dijo el FBI, que se había hecho con productos, por así decirlo, que se estaban desarrollando en un laboratorio biológico muy avanzado de Estados Unidos. Quiere decir que estas cosas están ahí, se sabe, se conoce. Bueno, se conoce muy poco, no nos vamos a engañar. Casi ni se conocen exactamente dónde están estos laboratorios, pero que todos estos países los tienen. Y claro, que ya te digo, ellos obviamente argumentan que esto es para el bien, para buscar vacunas, para el caso de que pasa o poder reaccionar, pero evidentemente también lo tienen ahí para el mal, de una manera de presionar al adversario o de llegar a utilizar en caso necesario. En el sector en el que estamos, el sector ganadero, muchos países son exportadores de productos, o sea, de carne, de diferentes tipos de carne. Mira si es fácil, es decir, mira si es fácil perjudicar a un país gran exportador. Es decir, que las fronteras de países importadores de esa carne se verían cerradas dependiendo de la patología que se declarase en el país. Es decir, si quisieran molestar a Estados Unidos, México, España, Brasil, no sé, cualquier país de estos, es meter una patología que es de declaración obligatoria, se cerrarían las fronteras de exportación y podrían arruinar la industria. Es decir, y eso sería gravísimo. Es lo que te decía, que se ha hablado mucho tiempo, incluso se hablaba que, como una vez decía al-Zawahiri, el que luego fue cuando sucesor de Bin Laden en Al-Qaeda, que decía, dice, hombre, muchas veces estos occidentales son tan tontos que nos dan pistas de lo que tenemos que hacer, ¿no? Porque se empezó a hablar de que Al-Qaeda podía llegar a utilizar precisamente este bioterrorismo, y que dentro de ese bioterrorismo estaría precisamente el agroterrorismo, y que además es que sería relativamente sencillo hacerlo, ¿no? No voy a dar más pistas, evidentemente, no voy a hacer yo, como decía Zawahiri, alguien que le dé pistas. Pero es verdad que sería relativamente sencillo. El problema es, una vez más, que precisamente por esas mutaciones, tú piensas que les podría terminar a afectar a ellos también, ¿no? O como cualquier otro. Ya te digo que habría maneras muy sencillas de llevar a cabo este bioterrorismo, pero el problema es que nunca sabes en qué podría llegar a degenerar y cómo te podría llegar a afectar incluso al que le ha lanzado el ataque. Salvo que fuera suicida completamente, claro. Además, estamos hablando de Ucrania, del tema del trigo.
Es decir, además ha sido hace poquito, justo hace un día o 2 días, no sé, hace ayer o antes de ayer, ya se redujo las cuotas de importación no solo de trigo, sino también de pollo, de carne de ave. Correcto, sí. Pero no gracias a España. Es decir, el ministro Planas lo veía casi imposible eso. O sea, han tenido que ser otros países de la Unión Europea las que han tenido que ponerse firmes. O sea, a qué nivel en un país como España no somos capaces de defender nuestra ganadería. Pero Luis, tú sabes que nos está pasando de manera reiterada. Aquí se quejan todos los agricultores. Mira, precisamente hoy sabes que lamentablemente hemos conocido la noticia ayer, ¿no? De un agricultor que se ha suicidado. A que descanse en paz, que sabes que precisamente era uno de los grandes defensores del campo, que se quejaba de todo lo que estaba sucediendo y desesperado completamente, pues al final el hombre ha terminado por poner fin a su vida, ¿no? Entonces, te quiero decir que claro que es que en España vemos y ve mucha gente que es que el gobierno que no te defiende, que no defiendo por lo menos que es como nos debería de defender, ¿no? Y en algo tan fundamental como es el campo. ¿Cuántas veces hemos comentado que no parece admisible que tanto los gobiernos nacionales como los comunitarios estén permitiendo la importación de otros lugares de frutas, verduras y hortalizas o de productos cárnicos, cuando resulta que aquí a nuestros agricultores y ganaderos se les ponen unas normativas que en algunos casos son desesperantes, prácticamente imposibles de aplicar en su totalidad, que les obligan a tener una digitalización que en muchos casos desconocen completamente y que además les lleva mucho tiempo, entre tantas medidas, o el tema de los fitosanitarios, y luego resulta que estamos importando de lugares que no cumplen ninguna de las normativas, lo hemos comentado hasta la saciedad. También te acuerdas que comentamos que esto es culpa de países que ellos no tienen esa capacidad de producción ni agrícola ni ganadera y no les importa, incluso les beneficia que importe la Unión Europea de otros lugares a precios muy bajos y además que ellos no pueden producir. Pero es que España, y tú lo sabes mejor que nadie, Luis, que estás todo el día con el sector, tú sabes que España hoy, con todas las técnicas avanzadas que hay agrícolas, España podríamos producir literalmente para media Europa, con todo lo que se pueda aprovechar el agua, todo el tema de los micronutrientes, con el sol que tenemos aquí, con el terreno que tenemos, que somos un país comparado con otros países de la Unión Europea con muy baja densidad de población. Tú fíjate si aquí podríamos producir literalmente para media Europa. ¿Y por qué no se apoya al campo? Cuando dice tanto se apoya, tú sabes que no es así, que el campo, pues en muchos casos no hay relevo generacional, en muchísimos casos, los jóvenes no quieren saber nada, se van a las capitales y al final vamos a tener un problema muy grave y es por culpa de políticos, como sabemos, cortoplacistas, en muchos casos egoístas, que solo piensan en su propio beneficio o en el de su partido y que se están olvidando de verdaderamente defender los auténticos intereses de España, de los españoles y de un sector tan sumamente fundamental como es precisamente el agropecuario. Hemos hablado muchas veces de la guerra de Ucrania, no quiero meterme demasiado ya en ese tema, porque hemos hablado mucho aquí, pero ¿qué sensación tienes tú? ¿Hay fin a esto? Es que no veo, parecía que Trump iba a acabar en 24 horas, no se acaba, Londres no le interesa que se acabe la guerra. ¿Cómo se puede acabar esto? ¿O qué previsión tienes tú? Pues mira, ¿Cómo además, ves tú el futuro? Rusia lleva los últimos días cada día batiendo récords de ataques en cuanto a misiles y drones, ¿no? Ya estamos hablando de cifras impresionantes realmente, ¿no? Y casi a diario. Y luego ya no olvidemos las declaraciones del propio Donald Trump, que dice que se ve incapaz de poner fin a esta guerra, cuando él prometió que en 24 horas o 48 horas había acabado con la guerra de Ucrania. Y que dice eso, que Vladimir Putin, que no le hace caso, pero que tampoco está muy contento con Zelensky, y parece que detrás hay muchos intereses por parte de unos y de otros en que esto no acabe. Rusia sigue avanzando, Rusia sigue atacando, Ucrania, además que recientemente había dejado de recibir la ayuda militar de Estados Unidos, ahora mismo hacía muy pocas horas se ha comentado que Estados Unidos había vuelto a enviar ayuda militar a Ucrania, pero el mismo Trump dice que sí, que ahora la ayuda, que ahora no la ayuda. Se ha hablado incluso de que en cierto modo Rusia permitió el ataque de Estados Unidos a Irán a cambio de que Estados Unidos le dejara cierta manga ancha en Ucrania. Pues iremos viendo a lo largo de los días, pero de momento, porque hay noticias muy contradictorias, pero de momento la realidad es que la guerra sigue ahí, una guerra en la que sigue muriendo gente todos los días, y ya no solamente los civiles que mueren en estos ataques, sino no olvidemos que en el campo de batalla todos los días está muriendo gente de los dos bandos, gente joven, y no tan joven, porque en el caso de Ucrania ya está reclutando de cualquier edad
porque lo necesita también para ir al campo de batalla, porque no tiene, han acabado con casi 2 generaciones ya en Ucrania. Algo realmente terrible, estremecedor, y que vemos que además aquí en Europa nadie habla de diplomacia, nadie habla de negociación, ni incluso la alta representante, precisamente, que supone que es la jefa de la diplomacia, la señora Kallas, sino todos hablan de guerra, de guerra, de guerra, y por supuesto, Reino Unido, que también parece que está encantado con esta situación, como ya llevamos también tiempo comentando. Hay un refrán árabe que dice que en Oriente Medio, cuando hay una guerra entre dos países árabes o musulmanes, se dice que la noche anterior os visitó un inglés. Es un refrán. Sí, sí. No, tú piensas que ahora mismo la mano de Inglaterra está en todos los sitios. Si vas a hablar de Afganistán, Pakistán, ahí tienes la línea Durán, bueno, hasta las guerras de Biafra, ¿no? Pero fíjate, aquí los acuerdos Balfour, los acuerdos Sykes-Picot, por supuesto, ¿no? Y además parece que sí, que efectivamente cada vez que va alguien allí, algún embajador británico, parece que ya se pone la cosa un poco más tensa. Pero mira, si me permites, porque es importante también que lo conozcan tus queridos seguidores, mira, efectivamente, no es lo mismo país árabe que país musulmán. Puede parecer lo mismo, pero no es lo mismo. No es lo mismo, no. Sabes que, porque muchas veces hay mucha confusión. De entrada, por ejemplo, hay que tener en cuenta que Irán no es un país árabe. Es un país musulmán, pero no es un país mayoritariamente musulmán, pero no es un país árabe. Ellos son persas. Pero lo mismo que Turquía no es un país árabe. Turquía son otomanos, ¿no? Pero no son árabes. Porque país árabe es aquel país en el que la lengua mayoritaria es el árabe. Tiene que ver con la lengua, no tiene que ver ni con la religión, ni con la etnia, ni con la cultura. Es cierto que mayoritariamente, o suele ser lo habitual, el Islam, o sea, son musulmanes mayoritariamente en los países árabes, pero no está relacionado con la religión, está relacionado con la lengua. Y de hecho, ni siquiera con la etnia, porque puede ser lo que vemos, porque no es lo mismo el árabe arábigo musulmán, estamos hablando de Arabia Saudí, ¿no? No tiene nada que ver con el somalí, y en cambio en Somalia también es un país árabe, para que veas, en cambio son negros básicamente, ¿no? Es decir, para que veas que no tiene nada que ver con una cosa con otra. Y luego es verdad que el país musulmán es el que mayoritariamente se practica el Islam en ese país. Simplemente creo que era importante aclararlo porque sigue habiendo bastante confusión, incluyendo en los periodistas, incluso en las televisiones o los telediarios, que suelen mezclar árabe con musulmán, y a todos les llaman árabes, y los iraníes no son árabes y los turcos no son árabes. Y hay árabes católicos. Por supuesto, claro, Árabes católicos. Que hay árabes católicos, lo mismo que en Gaza hay palestinos que son cristianos y son católicos, claro que sí, por supuesto, que son minoría, es verdad, pero si vas a Egipto, allí tienes los coptos, tienes los ortodoxos, claro que sí, que hay cristianos en esos países árabes, pero es verdad que mayoritariamente coincide que son musulmanes, mayoritariamente, pero sobre todo, país árabe significa que en ese país, de manera mayoritaria, se habla árabe. Y bueno, mientras en estos países esté o no la mano inglesa y haya esta poca diplomacia, vamos a decir, de parte de los presidentes de la Unión Europea y de la Comisión Europea, en Europa se aumenta el gasto. Y yo, por lo que he podido escuchar, no sé si es verdad o no, Alemania va a hacer el récord de gasto militar casi como en la preguerra de la Segunda Guerra Mundial. E incluso quiere instaurar, me parece que es Merz, quiere instaurar el servicio militar obligatorio en Alemania. ¿Eso es cierto? Totalmente. De hecho, el primer discurso que hace el señor Merz, el nuevo canciller alemán, delante del Bundestag, lo que más llamó la atención es que dijo que quería crear en Alemania el mayor ejército de toda Europa. Esto puede ser bastante preocupante y que está animando a todas las empresas, con las grandes empresas como puede ser Rheinmetall, a fabricar todo tipo de armamento, incluso una Volkswagen que estaba ahora mismo un poco de capa caída, que se hablaba de que podía despedir a 30, 40.000 empleados en los próximos meses, pues está hablando de que va a volver a fabricar carros de combate, ¿no? En fin, muy preocupante. Y sobre todo una Alemania que lleva mucho tiempo en recesión, que lo está pasando fatal económicamente, cerrando miles de empresas prácticamente a diario, lo está pasando muy mal. No parece lógico que todo su empeño sea en constituir este gran ejército en Alemania, ¿no? El ejército alemán. Y como bien dices, el problema es que cuando a muchos ciudadanos, no solo de Alemania, jóvenes les preguntan
¿quieres tener un buen ejército? Sí, 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 sí. Y cuando les pregunta, ¿pero tú serías militar? Y dice, no, no, yo no. Y más en este contexto que da esa sensación de que cada vez estamos más próximos a una guerra en Europa a la que muchos parecen interesados en llevarnos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que si los jóvenes no quieren ir al servicio militar, o perdón, a un ejército voluntario, pues habrá que volver al servicio militar obligatorio, porque todo eso, ese gran ejército no se va a llenar solamente con robots, ¿no? Aparte de que haya muchos robots. Pero es que fíjate, Polonia también, Polonia quiere crear un ejército de más de 500.000 soldados, que también es muy preocupante, porque además tú imagínate, que ahora todo el argumento es, que tenemos un ejército porque como en cualquier momento Rusia nos va a atacar y nos va a invadir a todos y nos va a matar a todos, tenemos que tener un gran ejército. Pero, ¿y si Rusia mañana llega a un acuerdo con Ucrania, que ojalá sea pronto, y de repente Rusia ya no nos invade ni nos ataca? Bueno, que aparte parece bastante quimera, ¿no? Pero bueno, ¿y para qué quieres ese ejército? Empieza a llamar la atención, ¿no? Empieza a ser muy preocupante. Pero piensa que además este gasto en defensa, es decir, subir hasta el 5%, que en España significaría multiplicar por 5 el gasto actual de defensa, que rondaba el 1,1%, el 1,1%. ¿Qué significa? Tú piensas que ese además, muchos países que no se lo pueden permitir, y además, sobre todo, vamos a ver, la cuestión es, ¿para qué y en qué? Porque es lo primero, decir, bueno, ¿para qué? ¿Para qué voy a, solamente para atacar a Rusia o para defenderme de Rusia? Y además dices, ¿y en qué lo voy a gastar? Ahora mismo nadie lo sabe, porque ¿en qué escenario voy a actuar? ¿Con qué tipo de fuerzas? ¿En qué ambiente? No es lo mismo si vamos a estar en el Ártico que si vamos a estar en el desierto, ¿verdad? Y luego además dices, mira, pues si lo que quieres es defenderte de Rusia, pues simplemente crea armamento nuclear, disuasión total y absoluta, y ya sabemos que no vamos a entrar en guerra. Pero ¿para qué carros de combate, ni aviones, ni barcos, ni munición, de artillería? Es decir, ahora mismo hay un gran desconcierto. Lo que sí que es verdad es que esto que no nos engañe nadie, porque lo que va a significar, Luis, dos cosas: empobrecer a los países, porque o bien va a ser pedir más deuda, más de la que ya tenemos gigantesca, sobre todo en países como Europa, y encima que está en manos extranjeras, o la otra opción, que ya muchos empiezan a hablar claramente de ello, es reducir todo el estado del bienestar, las 4 patas del estado del bienestar: la sanidad, la educación, las pensiones, que ya ves que cada vez está más claro que van a reducir las pensiones, y por otro lado el subsidio de desempleo. O a lo mejor las dos cosas, tanto pedir deuda como reducir el estado del bienestar, con lo que ello significa, quiere decir que los perjudicados, una vez más, seremos los ciudadanos de a pie, las personas más sencillas, las más vulnerables, las más humildes, que son las mismas que van a ir a la guerra, porque los hijos y los familiares de los potentados, sean políticos o militares, o económicos, esos no van a ir a ninguna guerra, evidentemente. Entonces, yo no sé si van... que nos debe preocupar muchísimo a todos. Sí. Y además lo que te digo, y no olvidemos que esto es por imposición de Estados Unidos, que empezó diciendo, hay que gastar el 2%, ya no le pareció suficiente a Trump, dijo, pues el 3,5% tampoco le pareció suficiente, y dijo, oye, pues el 5%, porque además es el otro truco, para que buena parte de ese incremento del presupuesto sea para comprar armamento y todo tipo de medios militares a Estados Unidos. A Estados Unidos, que lo necesita. Y que además también le sirve para que Estados Unidos, que aportaba buena parte del presupuesto de la OTAN, decir, oye, pues yo voy a reducir, voy a gastar menos porque lo van a gastar los europeos. Y así también me ahorro también de paso mucho dinero. Y encima, lo que van a gastar de más va a ser para comprármelo a mí. Oye, a Estados Unidos la salida de jugada, perfecta, Luis. Yo te tengo que decir que suena muy mal, pero yo creo que está muy pensado, por parte de Estados Unidos esto. Está bien pensado. No es por azar, ni mucho menos. Y además tú fíjate que incluso Donald Trump amenazaba que a los países que no estuvieran dispuestos a gastar el 5%, vamos, que les podían caer todos los males del apocalipsis encima de ellos, ¿no? Es decir, encima amenazándote. Y mira lo que pasó aquí en España, oye, que después de todo somos un país soberano, estemos de acuerdo o no con el gobierno, que puede hacer lo que le dé la gana, y dicen, no, es que como se te ocurra seguir poniendo zancadillas a este gasto, te vas a enterar. Pero, ¿quién es Estados Unidos para amenazar a un país como España, ¿no? Quien esté en el gobierno. En fin, pues en esas estamos, Luis. Sí, complicado. Yo no creo que vayan a reducir las pensiones porque al final es dinero, es votos, pero sí que a lo mejor, es mi sensación, que van a aumentar la edad de jubilación. La van a ir aumentando porque así pagan más tarde, así más gente. Al final es una manera de reducirlo, es otra manera de hacerlo, sin decirle al pensionista actual que se le reduce el dinero. La pensión que va a tener.
Eso está claro, porque por ejemplo Dinamarca ya lo ha ampliado oficialmente hasta a 70 años. Sabes que aquí en España, que no ha habido ni una sola movilización, al contrario, por ejemplo, que en Francia, ya se ha ampliado hasta 67 años. Y Ujú. aquí nadie ha movido, vamos, ni un dedo, ¿no? Bueno, sabes que aquí estamos bastante anestesiados en general. Pero en Dinamarca lo han ampliado ya a 70 años y se está hablando de ampliarlo incluso hasta los 75 años. Es verdad que no tiene nada que ver cuando termina la Segunda Guerra Mundial lo que significaba 65 años a lo que significa 65 o 67 años hoy en día, ¿no? Ujú. Evidentemente la esperanza de vida es mucho mayor y más en un país como España, que Ujú. afortunadamente junto con Japón somos los dos países más longevos del mundo. Ujú. Pero claro, pero fíjate, eso te he dicho, y yo no me extrañaría nada que a pesar de todo reduzcan las pensiones, que efectivamente son votos y a lo mejor no se puede hacer de manera demasiado descarada, pero hay muchas formas de hacerlo. Y hay algo muy perverso que están haciendo ahora, Luis, y que es una corriente que se está imponiendo en Europa y aquí en España cada vez más, que es el enfrentar a los jóvenes contra los mayores. Porque el argumento es, como los políticos son así y ellos no han podido solucionar el problema de los jóvenes, que sabemos cómo están viviendo muchos de ellos, en qué situaciones precarias, incluso aunque tengan trabajo, incluso aunque tengan dos trabajos, y a pesar de haber estudiado, tengan másteres o tengan idiomas, pues lo que están diciendo es, si vives mal, joven, es por culpa de tu abuelo, que tiene sus pensiones muy altas, que encima disfruta de los viajes del inserso, que encima tiene un piso en propiedad, oye, y que tú si vives mal es por culpa de tu abuelo. Y fíjate que ese mensaje puede calar, y está calando en muchos jóvenes, muchos youtubers jóvenes están lanzando constantemente ese mensaje. Claro, resulta que yo cobro la mitad de lo que gana mi abuelo, me cobra mi abuelo de pensión. Y resulta que yo no tengo piso y mi abuela tiene un piso en propiedad. Y resulta que, bueno, pues yo tengo que vivir en una habitación en un barrio periférico de la ciudad. Ojo con ese mensaje, porque puede hacer mucho daño, y es una manera, como todo lo que han hecho los demás, de enfrentarnos unos contra otros. Lo mismo que han enfrentado los hombres contra las mujeres, y hasta tú mismo has empleado el lenguaje inclusivo, pero Ujú. porque es una manera de tenernos enfrentados, divididos, y lo estamos viendo, Luis. Cuando tú has roto una sociedad, la has polarizado a tal extremo, y lo estamos viendo lamentablemente en nuestra querida patria, pues claro, tú hagas lo que hagas, aunque cometas las mayores tropelías, tú sabes que vas a tener un colchón de un 25 o un 30% de la población que siempre te va a apoyar, porque es a los que has fanatizado, les has convertido en verdaderos hooligan políticos. Y es lo que estamos viviendo, porque si no hay cosas que dices, es inaceptable, es inadmisible, es incomprensible que con todo lo que está sucediendo no haya reacción popular. Y no la hay porque hay una parte de la población que dice, es que son los míos, y me da igual, oye, que roban los míos, mira, los otros van a venir también van a robar, pues mira, para que roben los otros prefiero que sigan robando los míos, ¿no? Y ese es el razonamiento de muchas personas, lamentablemente, precisamente por ese fanatismo al que nos han llevado. Así cojito con el tema de las pensiones, que no será difícil que además de lo que tú has comentado, también las vayan reduciendo de una forma o de otra. Ujú. Claro, el tema de las pensiones, claro, no es lo mismo, por decir, un albañil con 75 años que un escritor. Es decir, claro, es que después a ver cómo se regula esto de los 70 años, porque yo no Claro, veo, con todos los respetos a los albañiles, pero yo no les veo con 70 años encima de un andamio. pero fíjate, Luis, puede ser un camionero, puede ser las señoras, oye, que tan gentilmente y tan amablemente, y muchas en silencio absoluto, pues hacen el servicio, la limpieza de los hoteles. Oye, pues imagínate con 75 años doblando allí, agachándote todos los días para hacer camas, ¿no? Pues imagínate, Mm. no resistiría a nadie. Por eso te quiero decir que efectivamente tienes tu razón. Pero la tendencia en toda Europa va a ser precisamente a ir de una manera o de otra ampliando la edad de jubilación. Yo no tengo Ujú. ninguna duda y lo que te digo, y seguramente también a ir reduciendo las prestaciones de Ujú. jubilación. Ujú. Y ahora vamos a acabar con una de las preguntas que a mí me preocupa personalmente, debo decir yo personalmente, y me preocupa porque nos afecta, yo creo que a todos, tanto a ti también te puede afectar como a muchos comunicadores, ya sean periodistas o no sean periodistas, que hoy en día parece que si has estudiado periodismo puedes hablar, si no estudias periodismo no puedes hablar, y no se trata así. O sea, hay una cosa es ser periodista, otra cosa es ser comunicador, y aquí hay muchos comunicadores, habemos muchos comunicadores, no solo en nuestro sector, sino en todos los sectores, y claro, acabamos de ver en la sesión del Congreso de los Diputados en España cómo han expulsado a un periodista de un medio independiente por hacer preguntas incómodas, porque de hecho lo que hacía este señor, sí, le llamaban que era provocador, pero bueno, provocador, y yo he visto muchos provocadores en muchas partes, pero lo que hacía sobre todo era preguntas incómodas y demasiado directa, ¿no? Que estoy hablando de Vito Quiles, en concreto, en este caso. Entonces ahí, claro, entonces la pregunta es muy directa, Pedro. Es decir, ¿está en peligro la libertad de expresión? Mucho,
Mira, además tú dices que incordiaba al poder. Es que precisamente el periodismo está para incordiar al poder. O sea, no para darle masajes, no para alabarle, no para seguirle la onda, no, está precisamente para incordiar al poder. El periodismo, que a mí me parece una labor, vamos, casi sagrada en cualquier sistema democrático, precisamente debe ser el gran auditor, el gran fiscalizador del poder, el que vigile, el que investigue, el que denuncie todos los excesos del poder, todas las arbitrariedades que cometa el poder. Y cuando me refiero al poder, me refiero tanto al poder político como al poder económico, que en muchos casos están íntimamente relacionados. Y además es que el político tiene que ser consciente de que eso le va en el sueldo, precisamente el soportar que le incordien. Obviamente hay unos límites, pues la intimidad personal, el meterse con o sea, en la familia, aquello que el político vaya más allá de su parte pública, ¿no? Evidentemente, que es la protección, obviamente, de sus seres queridos, de su familia, salvo que él los utilice también precisamente para hacer política, que es diferente. Pero claro, tú en el momento que entras en esa dinámica, Luis, el problema es dónde pones el límite, dónde pones el coto. Porque a partir de ahí puedes decir, oh, mira, este no me gusta, pero el otro tampoco. Oye, ya que se lo he prohibido a uno, ¿por qué no se lo voy a prohibir a otro? Y como además no ha habido reacción por el resto de los periodistas, pues efectivamente, a partir de ese momento, cualquiera que me haga una pregunta incómoda, que yo considere que me está incordiando, oye, pues lo mismo que ya he hecho con uno, ¿por qué no lo voy a hacer con los demás? Tú fíjate la puerta que abres en democracia. Por lo mismo que pasa que con esto que ahora mismo, estas nuevas normativas de la Unión Europea, que obligan a las plataformas a actuar de muchas formas contra los que tenían los canales en estas plataformas, pero que podía ser Instagram, que podía ser YouTube, que podía ser cualquier plataforma, que inmediatamente lo que hacen es decir, oye, cualquier palabra de este tipo, cualquier palabra, unas palabras claves que se utilice, inmediatamente esto se le silencia. Muchas veces silenciar es simplemente que hace que, por ejemplo, tú anuncies un programa y no le den difusión, no se lo envíen el que vas a hacer ese programa a tus seguidores, o que cuando lo haces, a través, que eso se puede hacer perfectamente, que tenga muy poca repercusión, que no tenga visualizaciones, o ya entramos en pasos diferentes, como puede ser simplemente desmonetizarlo, o ya lo siguiente sería, obviamente, llegar a cerrar el canal a base de darles los famosos strikes, por ejemplo, o avisos. Entonces, fíjate que hay mucha gente joven que habían hecho de su modo de vida precisamente actuando en estas plataformas. Hay muchas maneras de monetizar las plataformas, que puede ser Facebook, que puede ser precisamente, por ejemplo, Instagram, o TikTok, o YouTube, y hay muchos jóvenes que vivían de ello. Si les empiezan simplemente a desmonetizar, sin necesidad ni siquiera de que les lleguen a cerrar el canal, les han destrozado. Y obviamente tienen que dejarlo, porque un mes pueden a lo mejor aguantar, 2 meses seguro que no pueden aguantar sin tener ningún ingreso de las plataformas que utilizaban precisamente como su modo de vida. Tú fíjate lo que estamos comentando, no es tu caso ni el mío, Luis, afortunadamente, pero para mucha gente joven sí que lo es, ¿no? Entonces eso hace un daño tremendo. Y sobre todo, porque yo digo siempre, en democracia todo el mundo tiene derecho a hablar. Lo que no tenemos ninguno la obligación es de escuchar. Y cada uno que escucha, el que crea que le gusta más su mensaje. Nadie obliga, no nos obliga ninguno, ni a oír a Vito Quiles, ni a oír absolutamente a nadie más. Cada uno que escucha a quien quiera. Pero eso es precisamente libertad de expresión, y eso es, además, que oigamos incluso lo que no nos gusta, es la verdadera libertad de expresión, no solamente lo que nos gusta, y eso debería ser lo propio en cualquier sistema democrático. Pero ahora mismo, claro, te dicen que te actúan sobre ti para limitarte o llegarte a cerrar un canal por desinformación, por contenido inapropiado, por delitos de odio. O sea, lo que estamos hablando de unos cajones desastre en los que puede entrar todo, cualquier cosa. Y además, a base de denuncias masivas, es que pueden acabar contigo casi de la noche a la mañana. Denuncias masivas que en muchos casos pueden ser con redes de bots, simplemente. Pues tú imagínate el daño que eso se puede hacer. Y además, como te digo, con algo tan genérico, tan gaseoso, eso como desinformación o contenido inapropiado, que nos gustaría que alguien nos dijera qué es. Claro, si tú tienes departamentos que has creado en la Unión Europea o en los países para que se dediquen a ello y que simplemente siguen instrucciones políticas, sean comunitarias o nacionales, tú lo que estás creando es verdaderos censores que además, eso, ¿dónde vas a poner el límite? ¿Dónde vas a poner el que estas personas no pueden actuar de esta manera censora? Pues al final les has dado un poder muy importante, que en realidad es el poder que emana de los que manejan todo esto,
para que simplemente actúen contra aquellos discursos, aquellas narrativas que no interesan, aquellos mensajes que no interesan. Evidentemente, también es cierto, también hay que decirlo, Luis, había algunos youtubers o instagramers o como les queramos llamar, que algunos se pasaban, o sea, unos insultos que ya eran inaceptables, rayando claramente cuando no entrando dentro de delitos, estamos hablando de ya de recogido, lo que está recogido en las leyes, evidentemente, y algunos ya pensando que también tenían carta blanca, pues había algunos que claramente se excedían, no nos engañemos. Yo he visto algunas cosas que a mí me escandalizaban y que poco menos casi que estaban forzando a que se actuara contra ellos, ¿no? Pero claro, pero de ahí lo que te digo, a que tú hables de ciertos temas, de ciertas palabras, de ciertas personas, y sin insultar, simplemente criticando, que creo que tenemos derecho a ser críticos en democracia, eso evidentemente, y que eso te lleve a que te pongan fuera de juego, pues evidentemente no es aceptable, Luis. Pero yo tengo que decir una cosa, aquí es muy delicado, ¿eh? Esto es delicado, porque yo a este señor, a Vito Quiles, yo no le he visto insultar a nadie. No me he referido a él en ya lo absoluto, sé, Luis. sí, ya lo sé, ya sé te refieres a él, eran otros, sí. Pero sí que he visto a altos representantes del gobierno llamarlo nazi. Eso sí que ha pasado. Al revés sí que ha pasado. Es decir, ¿hasta qué punto? O sea, ¿hasta qué punto lo vemos ya? Y también lo que ha pasado es que periodistas han hecho una cartita en contra de él, o sea, a ese nivel. Vamos a decir, vamos a hacer un bullying, vamos a hacer un bullying periodístico, lo han hecho, claramente. Luis, tú sabes que cuando se llega a esos puestos de responsabilidad política, muchos no son conscientes de que ahí les han puesto los ciudadanos y que reciben un sueldo todos los meses con los impuestos de los ciudadanos, gracias a los impuestos de los ciudadanos. Y luego también es verdad que no olvidemos que hay muchos periodistas, lamentablemente, que viven de las subvenciones del gobierno, que además incrementa constantemente, precisamente, la publicidad institucional, el gasto en publicidad institucional, que son muchos decenas o cientos de millones de euros que reparten entre los medios y lo mismo. Y al que se porta mal, no se lo dan. Esa es la realidad, Luis. Porque muchas veces incluso algunos que te pueden parecer críticos en algunos programas de radio, resulta que el primer anuncio que ponen, cuando hay un intermedio de esos, pues es un anuncio de publicidad institucional y por eso no actúan de una forma verdaderamente asertiva contra los excesos del poder. Y entonces, claro, es que vivimos en un contexto tremendamente complejo y que aquel que vive sin ayuda institucional de ningún tipo es el primer enemigo de los políticos, porque obviamente no le tienen sometido bajo la bota económica de estas subvenciones, que hay muchas maneras de llegar, las directas y las indirectas. Luego está la publicidad, por ejemplo, de todas las empresas públicas, que es todavía mayor, mucho más importante que la publicidad directa de los gobiernos, que ojo, y no hablamos solo de gobiernos nacionales, hablamos de gobiernos autonómicos y hasta de ayuntamientos. Que, oye, que aquí hay muchos que presumen de ser muy críticos, muy no sé qué, y si tú investigas de dónde procede buena parte de su dinero, lo que le permite sobrevivir como medio, resulta que viene a lo mejor de alguna comunidad o de algún ayuntamiento. Así que aquí hay muy pocos dignos, ¿sabes? Y es más, hoy ya empiezan a comprar a youtubers. Hay muchos youtubers que han caído en esa trampa y que se dejan subvencionar de una forma o de otra, precisamente pues para, primero para sobrevivir, para seguir teniendo ingresos y luego pues para que efectivamente pues no les lleguen ni a cerrar el canal. Y claro, yo pienso que, lo has dicho antes, durante el principio, cuando hablábamos de esto, que no se puede, que igual no necesitas escuchar, ¿no?, lo que opina el otro, pero yo creo que es bueno que alguien se exprese. Otra cosa es que tú no estés de acuerdo. Claro. Tú puedes estar de acuerdo, pero uno tiene que ser libre de expresarse y de decir lo que crea oportuno, sin faltar el respeto. Es que si todos empezamos a juzgar lo que dicen los demás y lo que no nos gusta lo silenciamos, entonces ya no estaríamos en democracia, estaríamos en un sistema autoritario en el que solo permitiríamos que se expresara aquello que a nosotros nos gusta. Evidentemente eso ya no es democracia. Claro. Ya nuestro gobierno ya no solo se mete en la política del Estado, que es lo que debe hacer, claro, pues su función, sino se mete en la justicia y se mete en el cuarto poder. La Unión Europea está haciendo una injerencia en el cuarto poder, En realidad, directamente. yo le llamo el quinto poder, porque el cuarto poder serían los medios convencionales y todos estos medios que han surgido, los medios digitales, yo les llamo el quinto poder, que efectivamente que hasta ahora se mantenían al margen del control que sí que ejercía los políticos sobre ese cuarto poder en gran medida. Y entonces, claro, lo que han buscado es una forma para también ingerir, para también manipular este quinto poder. Pues bueno, Pedro, yo creo que hemos estado un ratito aquí hablando, ha estado muy bien, hacía ya un par de meses que no estábamos delante de una pantalla, tú y yo.
Pues sí. Ha sido un placer. Ha sido Sigue así. siempre por culpa mía, que te lo he tenido que No, posponer los programas porque siempre estoy liadísimo. Pero muy sigue agradecido como así. siempre de estar aquí, Luis. Sí. Y yo te animo a seguir así, lo haces muy bien. Te seguimos todos aquí en tu canal también. Y animo a que quien vea este vídeo también te siga en tu canal, que se va a enterar de mucho o va a entender muchas cosas que a lo mejor por un medio tradicional no se lo explican claramente. Muy bien. Pues un Pues placer, Luis, muchas como gracias, siempre. Pedro. Y muchas Nos gracias. vemos el próximo mes. Hasta Hasta pronto. Gracias. Bueno, pues ya han visto el día de hoy, el coronel Pedro Baños con nosotros, una vez más, y hemos hablado de cosas tan interesantes como la libertad de expresión, que es algo que nos afecta a todos. Tengan en cuenta que quien escuche esto, que esté escuchando, que ya llegado al final de este vídeo, que como decía coronel, como el quinto poder le cercenen las alas, vamos a escuchar lo que quieren que escuchemos. No vamos a tener una libertad de poder informarnos a través de terceros, porque van a estar cercenados. Así que les animo a seguir a Pedro Baños, el coronel, a otros muchos comunicadores que hay en las plataformas y a nosotros, a Linux Play. Así que no nos dejen y sigan conectados a nosotros. Hasta la próxima.